Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a su programa Crónicas Teoloyuquenses. Gracias por acompañarnos una emisión más. Esperamos que, como en programas anteriores, disfrutemos de las narraciones y crónicas de los acontecimientos importantes en nuestro municipio durante las diferentes etapas de la historia de nuestro país. Esta es la última semana del mes de mayo, a punto de comenzar el mes de junio. En la pasada emisión de nuestro programa dimos oportunidad de dar continuidad a las crónicas sobre la época tan importante como lo fue la Revolución Mexicana, antecedentes y el contenido de los tratados de Teoloyucan, suceso que trajo consigo lo que hoy somos como país. Antes de comenzar con las narraciones de esta emisión, aprovechamos la oportunidad para invitarlos a comentar y participar con cualquier duda, inquietud y comentario que con gusto comentaremos durante este programa. En esta ocasión, las crónicas de nuestro programa tratarán sobre los tratados de Teoloyucan como fin de la Revolución Mexicana. Damos la bienvenida a nuestro colaborador, el arquitecto Pablo Rosas, cronista por la AMECROM. Bienvenido. Una vez más, gracias por acompañarnos y compartirnos un poco de su conocimiento y por todo ese cúmulo de datos históricos de nuestro municipio que nos comparte. Bienvenido. Buenas noches. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. El agradecido soy yo en este caso, porque a través de este medio me permiten compartir principalmente con los teoloyuquenses esta información tan importante. Y en algún programa anterior invitaba a que se comunicaran, que nos hicieran saber sus dudas, que participaran en este programa. Y bueno, quiero comentarles que en la semana anterior tuve la oportunidad de platicar con algunas personas que han seguido este trabajo, pero más gusto me da el que los jóvenes también se interesen, jóvenes que en lugar de estar perdiendo el tiempo haciendo algo improductivo, que se pongan a leer, que se pongan a investigar. Uno de ellos me platicaba acerca de la situación que vive. Si bien es cierto que nosotros como padres de familia queremos que nuestros hijos sean lo mejor, que sobresalgan, que se creen en un futuro, pero nosotros mismos somos los que les bloqueamos, somos los autores de su vida laboral futura. Porque muchos quieren estudiar, muchos de nuestros hijos, nuestros vecinos, quieren estudiar, sin embargo, el pretexto es de no tengo dinero, no puedo enviarte a determinado lugar, y es ahí donde se truncan los sueños. Me refiero a un joven de Santa María Callacac que en su comentario me hace ver que él quisiera estar en otra escuela, pero la parte económica le impide. Yo digo que no es la parte económica. Según he sabido, el problema es que por la situación actual de la inseguridad, es el pretexto para no enviarlos fuera de aquí a su preparación escolar. Y puntualizo esto porque, pues sí, tenemos aquí algunas escuelas, pero no todas de calidad. Y si alguien quiere mejorar, si alguien quiere sobresalir, pues hay que ir a donde está esa escuela. Tenemos la escuela de un nivel profesional aquí, pero de poca calidad. Sin embargo, hay jóvenes que quieren ir al Politécnico, que quieren ir a la universidad, y luego esos sueños quedan truncados. Yo le dije, ¿sabes qué? No te preocupes. Si tus papás no pueden estar a la altura de otros papás que sí nos preocupamos
para que vayan a esos grandes institutos. Tú estudia. Finalmente, lo poco que te enseñen, eso será muy importante en tu vida. Y si tienes la oportunidad de trabajar, hazlo. Se goza, se disfruta más cuando se estudia y trabaja. Entonces, a los papás, hagan el esfuerzo por mandar a una mejor escuela a sus hijos. A los hijos, dice el dicho, échenle ganas, échenle todas las ganas. No serán las mejores escuelas que tengamos en Teoloyucan, pero con eso pueden dar el siguiente paso. Así es que, adelante. Y el saludo va precisamente para el joven, se llama Juan Rosas, del barrio de Santa María. Y bueno, me he extendido en esa parte porque sí quiero hacer el agradecimiento a las personas adultas también, porque también hemos platicado al respecto y bueno, para mí es algo grato el saber que nos siguen por esta red y que les interesaría saber más acerca de nuestro municipio. Y con todo gusto, como les comenté a estas personas, yo seguiré en esta función de comentar con ustedes, de compartir con ustedes esa historia, esa cronología, más que una historia, es lo que nosotros tenemos como una identidad. Y que si no la conocen, a mí me gustaría seguir compartiendo con ustedes. Como cronista de la AMECROM, de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, es mi inquietud seguir adelante con este trabajo. Ojalá que nos sigan escuchando. Muchas gracias, arquitecto. Antes de continuar con las crónicas, me gustaría contextualizar y resumir un poco de lo que se ha comentado en relación a este tema para poder dar continuidad con las crónicas de nuestro colaborador. Considero pertinente repasar la historia y conocer un poco más de este singular acontecimiento ocurrido en nuestro municipio. Comenzaré por analizar el contexto en el que se desarrollaron los hechos de los cuales ya hemos estado comentando durante los programas anteriores. En 1913, Victoriano Huerta, quien fue o es considerado como un usurpador y traidor que había ordenado el asesinato de entre otros muchos, el entonces presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, asume la presidencia de la República. De inmediato, Venustiano Carranza promulga el Plan de Guadalupe, con la finalidad de derrocar al gobierno de Huerta. Consigue un grupo de aliados y forma el llamado Ejército Constitucionalista, integrado por 3 cuerpos principales, los cuales eran la División del Noreste a cargo del general Pablo González, la División del Noroeste bajo el mando del general Álvaro Obregón y la famosa División del Norte a cargo del general Francisco Villa. Carranza es nombrado primer jefe del Ejército Constitucionalista. Una a una, las principales ciudades del norte y occidente fueron cayendo en manos de los rebeldes. Monterrey el 24 de abril, Zacatecas el 23 de junio, Guadalajara el 8 de julio. Las defensas de los federales eran cada vez más débiles y el camino hacia la capital quedaba despejado. Para el 15 de julio, Victoriano Huerta presentaba su renuncia al cargo de presidente de la República, dejando en su lugar al licenciado Francisco Sebastián Carvajal. Para el asedio final de la Ciudad de México, Carranza convocó únicamente a Pablo González y a Álvaro Obregón y evitó que Francisco Villa asistiera, al no proporcionarle el combustible para trasladarse a nuestro municipio, a Teoloyucan. Las desavenencias entre ambos eran manifiestas, ya que desde la toma de Torreón se agravaban al paso de los días. El trayecto del Ejército Constitucionalista hasta Teoloyucan no fue sencillo. Las vías habían sido dinamitadas para evitar la llegada de las tropas revolucionarias a la capital. El 9 de agosto de 1914 llegó a Teoloyucan el coronel Miguel M. Acosta al mando del contingente de la vanguardia de la llamada División del Noroeste. Obregón, quien se encontraba en la estación El Salto, en el estado de Hidalgo, recibió la notificación de que las vías del ferrocarril y la línea del telégrafo habían sido reparadas hasta Teoloyucan, razón que lo animó a avanzar hasta esta población con todas sus tropas, que estaban en Tula. El grueso del contingente de militares que se concentraron en Teoloyucan se calcula era de más o menos 25,000 efectivos. Teoloyucan representaba varias ventajas para los revolucionarios.
En primer lugar, dos de las principales líneas férreas que en aquel entonces existían en nuestro país, una de ellas la del Ferrocarril Central y la otra la de la Nacional, que corren paralelas a unos cuantos metros de separación en nuestro municipio. De esa manera, con un solo contingente controlaban ambas. Por otra parte, su proximidad con la capital permitía hacer sentir su presencia de forma intimidatoria hacia la población civil, resultando una eficaz medida de presión para las autoridades. Y finalmente, la ventaja de contar con una posición elevada sobre el resto del terreno llano les aseguraba una defensa exitosa en caso de que los federales se decidieran a atacar. Obregón, el general invicto de la revolución carrancista, sabía que en Cuautitlán había avanzadas de los federales y que en Barrientos estaba la tropa enemiga, posicionada ventajosamente y debidamente pertrechada y esperando un movimiento en falso del enemigo para destruirlo. Por eso eligió a Teoloyucan como un sitio para establecer el cuartel general y lanzar, en caso de ser necesario, la ofensiva final para tomar por la fuerza la capital. Así pues, las opciones del ejército federal se limitaban únicamente a dos: romper el cerco atacando a Teoloyucan o deponer las armas. Por si esto fuera poco, la Ciudad de México estaba bajo el asedio del Ejército Libertador del Sur, bajo el mando del general Emiliano Zapata, que si bien actuaba de manera independiente de los carrancistas, mantenía su propia lucha que había iniciado en contra de Francisco de Madero y la continuó contra Huerta y su sucesor Carvajal, cortando las vías de agua a la capital y atosigando a la población. Carranza designó al ingeniero Alfredo Robles Domínguez para entrar en pláticas con los representantes del gobierno, a fin de negociar la entrega de la Ciudad de México. Robles Domínguez echó mano de todos los elementos a su alcance para disuadir a las autoridades civiles y militares de entregar la plaza sin luchar. Las discusiones en torno a cuál era la decisión fueron acaloradas. Robles Domínguez presionaba a los representantes políticos y militares. Unos y otros personajes esgrimían sus argumentos y no se llegaba a una conclusión clara. El general José Refugio Velasco, ministro de Guerra, se negaba a deponer las armas. Cuando solicitó la opinión de otros generales a su cargo, hubo división de opiniones. Algunos se inclinaban por abandonar la plaza y retirarse a Puebla. Otros, sin embargo, estaban decididos a defender la Ciudad de México. El general Antonio Olea optó por dejar que la suerte de las armas decidiera quién sería el vencedor, pero jamás aceptaría la rendición sin combatir. Robles Domínguez continuó presionando a los federales, argumentando que si acaso derrotaran a Obregón, el ejército federal quedaría tan debilitado que permitiría a la División del Norte, al mando del general Francisco Villa, rematar al combatiente que hubiera quedado a pie. Velasco reviró diciendo que si vencieran a Obregón, la moral del ejército se levantaría y sería suficiente para derrotar también a Villa. Así las cosas, Robles Domínguez jugó su carta final, recurriendo a un elemento externo que con el peso suficiente para inclinar la balanza a su favor y convencer a estos generales de deponer las armas. Como nunca falta, los Estados Unidos no reconocieron nunca al gobierno de Huerta y consecuentemente tampoco le hicieron con el de Carvajal, y desde el 21 de abril habían invadido el puerto de Veracruz, impidiendo el abastecimiento de armas y municiones al gobierno federal. El ridículo pretexto para la invasión fue un incidente suscitado el 9 de abril con los marinos estadounidenses de un crucero llamado Dolphin, que desembarcaron en Tampico sin el permiso de las autoridades y fueron puestos bajo arresto durante 2 horas. Los norteamericanos consideraron esta acción como un ultraje y demandaron una satisfacción inmediata que incluía izar la bandera de las barras y las estrellas y rendirle homenaje con 21 salvas. El incumplimiento de las autoridades de Tampico a la exigencia norteamericana fue motivo suficiente para invadir Veracruz, bombardear la ciudad y asesinar a militares y civiles. Los verdaderos motivos de esta ocupación son diferentes. Los Estados Unidos apoyaban a Carranza y no aceptarían a otro presidente que no fuera él. Le proveían de armas y le financiaban su campaña militar, armas, municiones, pertrechos, combustibles, etc. La injerencia estadounidense en nuestros asuntos internos era evidentemente manifiesta. Robles Domínguez dijo entonces al general Velasco: si las vidas de los intereses de los norteamericanos asentados en la capital corren peligro, el ejército de los Estados Unidos, posicionado en Veracruz, tiene instrucciones de avanzar hacia la ciudad.
Acto seguido, le entregó una copia del documento en donde se transmitían órdenes discrecionales del gobierno de Washington en ese sentido. El general Velasco se vio herido en lo más profundo de su orgullo militar. Apenas pudo esconder las lágrimas que salían de sus ojos, y con un gesto de dolor en el rostro aceptó evacuar la plaza sin presentar defensa. El 10 de agosto, el presidente interino, el licenciado Francisco S. Carvajal, publicó un manifiesto a la nación en donde explicaba su decisión de pactar con la revolución triunfante y dejaba la vida y los intereses de los habitantes de la capital bajo la custodia del gobierno de aquel entonces Distrito Federal, Eduardo N. Iturbide. De esa misma noche, Carvajal salía hacia Veracruz para embarcarse hacia los Estados Unidos. Para la mañana del 11 de agosto, una comisión en que encabezaba Alfredo Robles Domínguez y Eduardo Iturbide y miembros del cuerpo diplomático llegó a nuestro municipio para entrevistarse con el general Álvaro Obregón. Casi a la medianoche de ese mismo día arribó el jefe del ejército constitucionalista, don Venustiano Carranza, con su estado mayor, su escolta especial y el 4º batallón de Sonora. Aunque muy avanzada la noche, Carranza dialogó con los comisionados, destacando al ministro de Brasil, Cardoso de Oliveira, quien exigía para los nacionales y extranjeros garantías de sus bienes y en sus personas. En la mañana del 13 de agosto de 1914, Obregón, ya con autorización por escrito de don Venustiano Carranza para tratar la rendición de la guarnición y la ocupación del Paso de México, salió con una comitiva hacia las avanzadas en un tramo del camino de Teoloyucan a Cuautitlán. Ahí esperó pacientemente. Después de un rato, un jinete con una bandera blanca avanzó al paso de su caballo en dirección a ellos. Se detuvo y entregó un papel. Era un salvoconducto para permitir el paso a la delegación de representantes del gobierno. Se retiró con el salvoconducto debidamente firmado y autorizado, y minutos más tarde se aproximaron 2 automóviles con banderas de paz. Descendieron algunas personas y los autos se retiraron para regresar enseguida con otro contingente. En estos autos viajaban el gobernador del Distrito Federal, don Eduardo Iturbide, el general Gustavo A. Salas, representante del Ejército Federal, además del vicealmirante Otón P. Blanco, en representación de la Armada Nacional. Representantes diplomáticos y periodistas. Así, bajo la sombra de un árbol y alrededor de una pequeña y rústica mesa ocupada con una máquina de escribir, se instaló la sala de discusiones. Nutridos fueron los intercambios de opiniones y al fin el primer documento, que establecía las bases mediante los cuales el ejército abandonaría la plaza y quedaría disuelto. Fue redactado y firmado sobre la salpicadera de uno de los automóviles que habían llevado a la comitiva del gobierno hasta Teoloyucan. Media hora más bastó para redactar el segundo documento, que ese día se firmaría. En este acuerdo se establecía la forma en que el gobernador Iturbide entregaría la Ciudad de México a las fuerzas del general Obregón. Obregón eligió el lugar donde estas actas fueron redactadas y firmadas. No hubo un salón con cómodos sillones ni un vaso de agua para ofrecer a los interlocutores, tampoco una mesa alrededor de la cual dialogar, y la única consideración que encontraron los representantes del gobierno federal en Teoloyucan fue la generosa sombra de los árboles a la orilla del camino. La cena fue de tal manera árida que seguramente caló hondo en el orgullo militar de los representantes militares. Apenas 5 días bastaron para que el gobierno federal se rendiera incondicionalmente a las fuerzas revolucionarias que habían hecho de Teoloyucan su cuartel general. El miedo de los militares a una intervención del ejército norteamericano y el pánico de la población civil de sufrir los estragos de un combate obligaron prácticamente a sus representantes a entregar la plaza sin defensa. La firma de los tratados de Teoloyucan decreta el triunfo del constitucionalismo sobre el gobierno usurpador, nacido de la mentira y la sedición. Por ellos fue desintegrado el ejército federal, que aún conservaba rescoldos del porfiriato. Además, propiciaron el nacimiento de una nueva élite militar, por lo que los tratados de Teoloyucan son considerados el acta de nacimiento del actual ejército mexicano. Bueno, después de escuchar ese breve resumen de lo que ya se ha mencionado hasta el momento, arquitecto, ¿qué más nos podría comentar respecto a los tratados de Teoloyucan como el final de la Revolución Mexicana? Pues hay mucho de dónde tomar información, pero yo creo que algo importante es imaginarnos qué pasó en esos días, qué sucedía aquí en Teoloyucan. Ya sabemos toda la historia de cómo se dio la Revolución Mexicana, cómo el ejército constitucionalista arribó aquí a Teoloyucan, que se hicieron las negociaciones. Bueno, sí, pero ¿y qué pasaba en ese instante? Por ejemplo, tenemos que hablar de que el pueblo era netamente rural.
había pocas construcciones y las que había estaban concentradas principalmente en lo que le llamamos la cabecera municipal. Nuestra población de todo el municipio no superaba los 4,000 habitantes, tal vez 3,000, 3,500, según la información que encontramos. Y saber que el ejército constitucionalista, que como se dijo, la mayoría llegó en el ferrocarril, principal herramienta de la revolución. Otros llegaron a caballo y muchos llegaron a pie, así, literalmente caminando o corriendo. Se dice que blanqueaban los campos porque el ejército constitucionalista, refiriéndome a lo que era el pueblo, a la gente que los acompañaba en esta batalla, estaban vestidos de manta. Y ver desde la parte alta de la cabecera municipal que llegaron 25,000, 26,000 constitucionalistas, fue de gran impacto, porque si aquí con 3,000 a 4,000 habitantes, pues todo el mundo corría a esconderse, se preguntaban quiénes eran, qué hacían, y cuando traían los caballos, traían fusiles, traían su armamento, pues ante todo protegían a los hijos. A las hijas de los teoloyuquenses de ese momento, pues las protegían porque hemos hablado de la parte militar, de la parte que se habla del combate, pero también hay que reconocer que todo esto se dio en un movimiento en el que si eran 26,000 soldados o constitucionalistas, preguntémonos de qué se alimentaban, cuánto requerían para alimentar a toda esa tropa. O sea, era un mundo. Entonces lo que hacían es que pues literalmente saqueaban a los pueblos donde pasaban. Y aquí en Teoloyucan, desde luego, tenían que echar mano de las gallinas, de los guajolotes, de las vacas, de los marranos que los campesinos tenían. Y por eso hay el dicho de que cuando un acto mal habido, cuando se robaba, pues se decía que se estaba carranceando. Bueno, carrancear es como el sinónimo de robar, pero debemos de pensar que era como un permiso de Carranza hacia la tropa para que pudieran conseguir su alimento, porque había municiones, había trenes, había combustible para viajar, pero ¿y el alimento quién lo ponía? Pues entonces agarraban lo que podían, pero inclusive eran tantos que era una barbarie lo que pasaba en esos pueblos, ¿no? A las hijas solteras las protegían, tanto que hay una leyenda de que de una familia de aquí del centro de Teoloyucan, al ver que venían estos llamados carrancistas o constitucionalistas, envolvieron en 2 petates a sus hijas y las cargaron en una mula de cada lado y se las llevaron a lo que es el islote de la laguna de Zumpango. De esa manera las protegieron y no atentaron contra ellas los carrancistas. Pero bueno, son hechos que tenemos que ubicar y que fue un mal necesario. De lo contrario, ¿quién les iba a proporcionar tanto alimento? Se llevaban el maíz, se llevaban las gallinas y a donde llegaban, pues ahí es donde preparaban sus alimentos. Un dato curioso es que el día 13 de agosto, cuando se esperaba a las autoridades del Distrito Federal de ese entonces, se apostaron en la zona que hoy está ubicada entre el Verificentro
que tenemos a la entrada de Teoloyucan viniendo de Cuautitlán hacia Puente Grande. Y tenemos imágenes de cómo los carrancistas están cortando los elotes para luego asarlos mientras llegaba el momento. Y son cosas que se dieron y ahí están, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hablar de todo esto? Pues hay tantas cosas como dicen, nos tocó tal vez en suerte, pero no tanto por eso, porque una cosa fue el hecho que sucedió, pero fue por estrategia, por las condiciones físicas del terreno, porque además, como se dijo, 2 de las 3 vías principales que llegaban a la Ciudad de México, a través de este medio llegaron aquí a nuestro municipio. Y esa es parte de la historia de los llamados tratados de Teoloyucan. Ahora, ya se hacen las negociaciones el día 11 de agosto de 1914 por la noche, y no quedaron de acuerdo porque las dos partes defendían su dicho, y al defenderlo quedó como que un espacio para poder reflexionar ambas partes. Es así como se van los funcionarios del Distrito Federal, y finalmente Carranza da la orden por escrito a Álvaro Obregón de que termine de negociar. Y efectivamente, en el paraje que le llaman El Hondón, un terreno que está sobre la carretera Cuautitlán-Teoloyucan, o en su momento se llamó el Camino Nacional de Cuautitlán a Teoloyucan. Frente a ese terreno, frente a esos sembradíos de maíz, ahí precisamente llegaron los 2 autos y empezaron las conversaciones. Antes que nada, pues asegurando la vida, llegó el salvoconducto para que no se atentara en contra de estos personajes. Pero bueno, ya una vez estando en el lugar, dialogan, platican, ven las condiciones, ven que sería un error que hubiera un enfrentamiento entre los 2 ejércitos, entre el federal y el constitucional, y entre el constitucionalista, porque eso traía peores consecuencias. Finalmente analizaron todo esto y están de acuerdo en que se entregue la Ciudad de México y que desaparezca el ejército federal. Estas 2 actas, como ya se había dicho, se firmaron sobre la salpicadera de uno de los 2 autos. Un auto de marca Packard, modelo 1911. Y se ha dicho en unas condiciones, vamos a llamarle deplorables, porque fue un hecho tan importante para los teoloyuquenses, para el Estado de México, para la República Mexicana, que tendría que ser digno de una oficina, de un escritorio, de un lugar en mejores condiciones. Pero no, se llevó a cabo ahí, bajo la sombra de un árbol, como demeritando al ejército federal y mostrando por otro lado el poder que tenía el ejército constitucionalista. Y ya una vez que dialogaron, ya que acordaron con todo y sus pros y sus contras, aquí, con esa firma de los tratados de Teoloyucan, se da fin a la Revolución Mexicana, que costó alrededor de 1,5 millones de vidas, con la intención de restablecer el orden constitucional y acabar con el porfiriato. Y es así como para nosotros se refuerza esa identidad de los teoloyuquenses. Y ahora, con la firma de los tratados de Teoloyucan, hay un refrán que dice: caminante, estás ante un lugar histórico, pues aquí
se firmaron los tratados de Teoloyucan en 1914. Esto significa fin de la Revolución Mexicana, por lo menos en su primera parte, y más adelante hablaremos de la segunda. Muy bien, arquitectos, sin duda hay mucho más que relatar, como usted lo comenta. Como bien lo dice, este es solamente una pequeña crónica de la primera parte de lo que fue la Revolución Mexicana. Como ya es costumbre en este programa, antes de terminar esta emisión, es momento de compartirles el dato curioso del día. Pues dentro de toda nuestra historia, mal llamada prehispánica, encontré un dato de una hazaña inaudita de los llamados conquistadores. Y digo mal llamados conquistadores porque se ha analizado la situación de ese momento y no fue conquista. Pero bueno, más adelante les explicaré qué fue el Anáhuac, que no fue una conquista, y datos más importantes. Pero lo que encontré como una hazaña de estos mal llamados conquistadores es que una vez que ya vencieron con la espada y la cruz a los mexicas, a los naturales de nuestro pueblo, para que no entraran en rebelión nuevamente, había un acto que se llamaba el aperreamiento, que consistía precisamente en que de una manera sádica les echaban a los perros para que los mataran vil y cobardemente, sin defensa alguna, atados de manos, atados de pies, eran echados a los perros que únicamente vivían para comer y matar. Ese era el llamado aperreamiento. Lamentablemente hemos llegado a la final de esta emisión. Definitivamente es complicado compartir tanta información en tan poco tiempo, pero en la próxima emisión de nuestro programa Crónicas Teoloyuquenses tenemos la oportunidad de continuar con las narraciones de nuestra apasionante historia. Esto es Crónicas Teoloyuquenses. Hasta la próxima, y no lo olviden, una cosa es continuar haciendo historia, otra repetirla. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.